Hola, hola, bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Felipe Álvarez y estoy muy ilusionado de presentarles al invitado de hoy, que es Jorge Belanco, el mismísimo, el único, el gigantesco Jorge Belanco, un verdadero ícono del movimiento permacultural regenerativo de América Latina, uno de los primeros en reivindicar la construcción con tierra y difundirla por todo el continente. Y seguramente esa es la razón por la que muchos de ustedes ya conocerán el trabajo de Jorge Belanco. Pero en la conversación de hoy hablamos mucho más que de construcción, hablamos un poco de construcción, pero después Jorge nos contó un montón sobre sus proyectos actuales, que incluye una caravana en la que va a viajar por América Latina dando talleres y cursos, y también bastante como de su filosofía de vida en general. Así que fue una conversación para mí súper rica, súper inspiradora, de esas conversaciones que uno se queda energizado y contento por el resto de la semana. Así me pasó con Jorge. Creo que es porque tiene una historia de vida tan potente y una experiencia y una coherencia que realmente nos sirven de ejemplo a todos. Antes de dejarles con el episodio, quiero mencionar algunos de nuestros proyectos aliados y en este caso a nuestros grandes amigos en el viejo continente que son el Proyecto Dispersor y Calará Agroforesta. De Jaime Páramo y Ana Sosa, respectivamente, ambos estuvieron juntos en el podcast hablándonos de sintropía neorural. Busquen ese episodio que es lindísimo. Ellos se dedican a la agroforestería, a la sintropía, hacen consultorías, hacen talleres y ahora mismo están pasando un montón de cosas por ahí. Recién me metí a ver sus páginas de Instagram y están cerca de hacer jornadas de puertas abiertas en su finca. Están lanzando un curso avanzado de manejo agroforestal e injertos, un módulo de un taller de manejo de herramientas, porque además ellos son parte de Jardín de Bolso, una tienda online de herramientas agrícolas especializadas en agroforestería, y manejan unos materiales y unas herramientas increíbles. Así que los miembros de Radio Semilla que están en Europa, les recomiendo muchísimo que aprovechen esos beneficios que nos ofrecen. Porque en Jardín de Bolso tienen 10% de descuento en todos sus productos, todas sus herramientas. Lo encuentran en jardindebolso.net, jardín con M. Calará Agroforesta y Proyecto Dispersor, ambos ofrecen un 20% de descuento en todas sus formaciones y asesorías y productos a los miembros de Radio Semilla. Algunos de ustedes estarán preguntando cómo me hago miembro de Radio Semilla. Los miembros son los que nos aportan económicamente mensual o anualmente a través de nuestra página web radiosemilla.com. Ahí se puede hacer un aporte desde cualquier parte del mundo a través de PayPal, o si es que están en Ecuador pueden hacer una transferencia bancaria. Y si es que no están en Ecuador y no quieren usar PayPal, escríbanos para ver si encontramos alguna solución. Este es uno de los 45 proyectos que tenemos aliados. Muchos de ellos ofrecen beneficios físicos y muchos online. Tenemos proyectos en Ecuador, en Colombia, en México, en Argentina, en Chile, en Europa. Y además tenemos una comunidad online que está creciendo, en donde tenemos acceso a conversaciones, libros, mapas, guías, montón de materiales digitales y a muchos expertos, muchos que han pasado por este podcast para poder conversar sobre la regeneración. Así que por un pequeño aporte mensual o anual pueden acceder a un montón de beneficios y así también nos ayudan a que sostengamos este proyecto. Les agradezco mucho por escuchar. Les dejo con la conversa con el maestro Jorge Belanco. Jorge Belanco, qué honor, qué gusto tenerte aquí en nuestro programa. La verdad es que no cualquier día uno tiene la posibilidad de sentarse con una persona tan legendaria, se podría decir, en nuestro movimiento en Latinoamérica. Así que estoy honrado y agradecido en verdad de que hayas aceptado la invitación y te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de poder transmitir mis experiencias, mis viajes, mi vida. Estamos ahí de alguna forma humanizando el planeta, porque hoy hace falta. Así es. Bueno, gracias a ustedes. Oye, Jorge, yo sé que tú no has escuchado, creo, nuestro programa, pero siempre comenzamos un poco conociendo la vida del invitado, de dónde viene, dónde naciste. ¿Nos quieres contar un poco eso? Bueno, yo nací en Argentina, nací en Buenos Aires y a los 3 años
me mudé a la provincia de Córdoba, después, porque mi papá siempre tenía su casa en venta, como buen constructor, siempre creía que iba a poder, no sé, hacer tal vez negocios, pero él nunca pudo. Siempre tuvo una sola casa, pero después de Córdoba fuimos a un lugar que se llama Lavallol, después a otro que se llama Turdera, después en un lugar que se llama Drogué, ahí compró una casa vieja. Yo ya tenía más o menos 12 años. A los 22 me casé con una chica que tenía 17 años y nos fuimos a vivir a un lugar que se llama Santa Teresita, que está en la costa del Atlántico. Ahí vivimos 15 años y después nos mudamos, fuimos a El Bolsón, que queda unos 120 kilómetros al sur de Bariloche, en plena cordillera de los Andes, donde fui para no trabajar nunca más en la construcción. Mi papá veía el pasto del vecino más verde, digamos como decimos acá. Entonces me había mandado, después de la escuela primaria, a estudiar a un industrial que era tecnología en el automotor y al año eso no me gustaba, entonces yo le propuse de ayudarlo de día y estudiar de noche construcciones. Y bueno, mi papá me dijo, bueno, como vos quieras. Y tal vez me faltó decirte que yo, digamos, en la obra estaba desde que mi mamá le decía a mi papá, llévatelo a la obra porque se pelea con las hermanas, y yo tendría, no sé, 6, 7 años, y siempre estuve en eso. Pero cuando me fui para Bolsón, dije, no voy a trabajar nunca más en la construcción. Estaba un poco cansado de renegar un poco digamos que en la construcción convencional es un tipo de construcción que parece como que entra cualquiera y ya carrea baldes y entonces ya es albañil, y después con los comercios que venden los materiales que no cumplen, que bueno, una serie de cosas que dije, no, voy a hacer otra cosa. Y a los 3 años más o menos de estar ahí, de 3 y 4 años, vinieron 3 amigos y me dijeron, che, nos vamos a Chile, te va a gustar porque vos que sos medio inventor. Yo no tenía luz, pero en un canal había puesto una rueda y bueno, no sé, siempre buscándole la vuelta para vivir un poco más de lo natural. Así fue que me llevaron a Chile y ahí me encontré con 2 arquitectos en una institución que se llamaba el Canelón en Oz, que habían hecho un ranchito y le habían puesto termómetros y hidrómetros y anotaban todo lo que veían, y además uno vivía ahí adentro y anotaba lo que sentía. Y así estuve como 2 horas charlando con ellos, me pasaron algunos materiales que habían, digamos, anotado ahí de lo que habían experimentado, y cuando me fui a mi casa, que estuvimos una semana ahí en Chile, me puse a experimentar y ahí descubrí que era lo mío. Y bueno, así fue que comencé con el tema de construir con tierra. Durante 8 años más o menos fui el loco del barro ahí en mi pueblo, hasta en una ocasión mi nieto, bueno, yo di clases de uso eficiente de la leña y construcción de quemadores mejorados en una escuela para adultos. Imposible no hablar de la posibilidad de construir con los materiales que había en el entorno. Y entonces ahí fui que di el primer taller de un año escolar, digamos, de 9 meses. Y a veces lo llevaba a mi nieto y me acuerdo que mi nieto dice, mi abuelo hace cosas de barro y en la primera lluvia, así que pero eran palabras de mi yerno, que ahora es un fanático de la construcción con tierra y bueno,
ampliaron su casa, hicieron un montón de cosas, además hacen trabajos afuera. Y bueno, así yo creo que todo es un proceso. Ujú. Bueno, hace poco, después de tanta historia, digamos, un legislador me hizo entrega de una declaración de interés provincial al libro ese que edité, que se llama La Casa de Barro Paso a Paso. Ujú. Y bueno, estamos ahí en trámites de que tal vez se haga un barrio para la gente del hospital, digamos. Porque acá en Bolsón se está quedando sin médicos, pero principalmente los médicos que pagan alquiler. Y resulta que se tienen que ir porque no pueden pagar el alquiler. Entonces, en eso estamos. Wow. Bueno, has dicho muchas cosas que me surgen muchas preguntas, pero entiendo que como a los 30 y pico de años que fuiste al Bolsón fue que comenzaste con la construcción con tierra y ahora ya tienes 75, me decías el otro día. Llevas 40 años en esa trayectoria. ¿Y tú fuiste el primero que construyó con tierra en el Bolsón, digamos, de la nueva civilización me refiero, porque me imagino que los antiguos construían con tierra? Por supuesto que en la zona de la estepa, ahí, digamos, de Bolsón hacia el este, todas son construcciones con adobes. Claro. Pero, de alguna manera, fui el primero ahí, por lo menos en la zona, y después, bueno, se extendió tanto, que se hizo también con la película El barro, las manos, la casa. Y ahí me empezaron a reconocer y algunos empezaron a probar. Bueno, de esa manera fue que comenzó todo, ¿no? Se empezó a difundir muy de a poco. En esa oportunidad que daba los talleres durante todo el año, también me recomendaban a otras escuelas, a otros lugares donde daba esos talleres, que empecé de repente a algunos lugares, por ejemplo en las universidades. Empecé ahí en la Universidad del Comahue, fue la primera vez, digamos, que di una charla y que, por supuesto, fue de parte de los profesores de mucha desconfianza. Y yo los entendía porque cuando yo estaba estudiando, una vez a un profesor de dibujo, que nos daba dibujo técnico, era un arquitecto, yo le dije, ¿por qué estudiamos historias de la construcción y no vemos construcciones en tierra? Si mi papá me contaba que ellos vivían en construcción de tierra allá en Europa y eso no se veía. Y él me dice, no, pibe, pero no pierdas el tiempo. Comprate una revista Vivienda, vas a ver la cantidad de materiales nuevos y etcétera, etcétera. Y yo sinceramente le creía porque sé que me lo decía de corazón, porque es lo que a él le habían enseñado en la universidad. Y así poco a poco, con los años, se fue difundiendo. Pero tu papá, entonces, ¿él sí tenía ya una cultura de construcción con tierra o él hacía construcción convencional? ¿Y cómo fue para ti después, si es que hacías construcción convencional, el cambio de paradigma a la tierra? Claro. El tema es así. Él vivía en casa de tierra, conocía eso, si bien él era ebanista. Aprendió, porque él vino de Hungría a los 17 años. Y cuando vino acá, trabajó muy poquito como ebanista, y como lo explotaban por ser extranjero, entender poco el idioma, entonces un tío de él, que estaba en la construcción, le preguntó cuánto ganaba, y él le dijo, no, yo te doy el doble, vení. Y ahí fue que, digamos, para él le fue bastante fácil, porque tenía conocimientos de construcción, porque en esos años, él nació en 1913, él vino en el año 30 de allá, y entonces le fue, no sé, relativamente sencillo, porque antes no era como ahora, que todos sabían de alguna manera construir. Por eso, bueno, después te voy a contar que hicimos una reunión de los dinosaurios de la construcción natural para tratar justamente esos temas, ¿no? Esos 4 pilares que sostuvieron al ser humano hasta el día de hoy.
Pero bueno, te cuento que así empezó mi papá en la construcción convencional. Y siempre estuvo en eso. E incluso yo siempre trabajé con él, hasta que me casé. Incluso después hicimos alguna obra juntos, igual. Y después yo, cuando me vine para Bolsón, que él se vino a los 6 meses, yo seguí, digamos, haciendo cualquier cosa. Bueno, por supuesto que siempre tuve la huerta, siempre tuve animales, digamos, animales en el sentido, no sé, gallina, pato, pavo, ganso, conejos, abejas, como siempre lo tuve, que eso lo aprendí de mi papá, de mi familia, siempre estuve viviendo así. Y bueno, siempre fui muy curioso y bueno, hice un poco de todo, sí. Y en esa época, los 50, 60, me suena que fue más o menos el boom del cemento, ¿no? Hasta ese momento yo creo que era más ladrillo. ¿Cómo era? Digamos, ¿tu papá en qué construía cuando construía en los años 50 y 60? No, ahí cal, cemento, ladrillo, todo lo industrializado. Digamos, no. A lo mejor lo único que se usaba un poco más era polvo de ladrillo, pero otra cosa, tierra y eso, no. Teníamos siempre en nuestra casa el horno digamos, con lo que mi mamá hacía el pan, el galponcito del fondo. Eso sí, era de tierra, pero la casa no. ¿Y cómo fue para ti el cambio de paradigma? O sea, si es que me imagino que trabajaste desde niño hasta tus 30 en construcciones convencionales. Claro. ¿Se te hizo difícil a ti como de reconocer que la tierra era un material válido? Bueno, eso pasó porque yo me fui a Bolsón para no trabajar nunca más en la construcción convencional. Y después conozco en Chile a esta gente que estaba investigando y buscándole la vuelta y qué sé yo, ahí en una institución. Ahí fue donde yo descubro que era lo que sentía, como que tenía que ser así. Es como que, no sé, entre que tomé conciencia de la gran contaminación que produce la construcción convencional, que es responsable por lo menos del 40%, porque todos los materiales que se usan en la construcción convencional hay que calentarlo, hay que de repente extraerlo de la tierra, porque todo sale de la tierra, desde el micrófono ese que tenés adelante tuyo hasta los celulares, todo sale de la tierra. Y entonces un poco la conciencia y un poco sentirme bien haciendo eso o trabajando con la tierra. ¿Qué es lo que le sucede a toda la gente que va a mis talleres y bueno, y a otros también, a otros talleres también de construcción con tierra? Por eso a veces yo he contemplado mucha gente que se pone a acariciar el barro. Y yo le digo, no, úsenlo, las herramientas para que se hagan, bueno, pero bueno, esas cosas pasan. Algunos lo toman como una terapia. Yo tengo repitentes que van donde ando dando algún taller, si pueden, van y participan otra vez. Y yo le digo, ¿y qué haces vos acá? Hacé tu casa, ¿qué estás haciendo acá? Y bueno, pero se sienten bien. Además, hay algo que es muy natural, por eso somos bichos sociales, que nos sentimos bien con el otro, cerca de otros. Por eso nos gusta juntarnos en familia o con amigos o con cualquiera. Nos gusta estar juntos a otros. Y porque aparte de que nos sale todo más económico, se arma un lindo ambiente. No sé, es algo que al ser humano es una necesidad eso. Totalmente. En oposición al sistema de construcción convencional, que más bien es súper hostil con el humano, ¿no? Muy ruidosa, muy peligroso, lleno de cosas filudas y... No, además, el construir la casa entre varios es otra historia, es otra cosa, no tiene nada que ver. Y bueno, cuando la gente va descubriendo eso, entonces, porque es un camino, como dicen, un camino de ida. El que se mete la nariz en eso, chao, listo, ya no tiene vuelta atrás. Además, cuando la gente se junta, no solamente que se construye, sino que
Puedo aprender el mejor remedio para el dolor de cabeza, como el tema de curar el empacho, bueno, cualquier cosa. Se aprende de todo, y de todo principalmente de las vivencias humanas. Oye, Jorge, me gustaría que me cuentes un poco del Bolsón, porque, bueno, ya tuvimos una invitada del Bolsón que tal vez le conoces, es mi amiga la Paulina Ávila. Ah, Y ella nos contó un poco del Bolsón, pero fue hace más de 100 episodios. Y creo que tú eres uno de los habitantes del Bolsón que llegó cuando todavía era un pueblo pequeño, se ha convertido en un lugar muy particular, en especial para el movimiento así permacultural y no sé cómo llamarlo, ¿no? De vida sí. natural. Entonces, tal vez nos quieres contar cómo fue cuando llegaste y cómo ha ido evolucionando. Puede ser a la par de la construcción también, pero que nos cuentes sobre el Bolsón. Sí, bueno, ya que hablaste de permacultura, te cuento que yo no conocía esa palabra, y hace acá en Argentina el primer taller de diseño donde tuve la oportunidad de tomarlo a ese taller, que vino Mark Lindenher de Australia, sí, que es un discípulo directo de Bill Mollison, y esto hace 31 años y algo. Ahí nos tuvo internados durante 12 días, y bueno, ahí conocí más a Carlos Estrao, que para mí es el referente más importante de Argentina, por lo menos, una persona que siempre ha vivido de esa forma y que lee la naturaleza de una forma extraordinaria. Y seguimos estudiando nosotros después de eso, y dimos algún taller también, armamos una ONG que se llamó Diversidad. Después a mí me llamaba mucho para dar talleres de construcción y a él de permacultura, así que ahí se hizo lo que se llamó el CIDEP, que era un lugar de investigación en permacultura. Y bueno, repetime la pregunta. Porque Quería que me cuentes sobre el Bolsón, pero justo ahora que mencionas el CIDEP, me encanta que me lo cuentes desde el CIDEP también, porque creo que ha sido un lugar como emblemático ahí, ¿no? De la permacultura en Argentina. Sí, bueno, el Bolsón, cuando yo fui, ya hace 40 años, éramos 4.000 habitantes. Ahora, empadronados, digamos, son 65.000. Wow. Entonces, sí, es un lugar que decimos que aquel que pasa un invierno, listo, no se va más. Mucha gente se enamora del lugar, está entre cordilleras. Sí, hay mucha actividad social. Nosotros decimos, hay mucha gente del palo, digamos, que tiene un pensamiento parecido. En general, sí, se piensa o se habla de, no sé, de los hippies, no sé qué, pero en general toda la gente cultiva, tiene su huerta, hay mucho cultivo orgánico en el lugar, hay mucha actividad social todo el año. Y bueno, y ahí el CIDEP nace después de Diversidad, que a mí, yo era digamos, como el presidente de la comisión, pero en realidad éramos todos iguales, era por una cuestión de burocracia, digamos. Pero yo viajaba bastante dando talleres, y resulta que iba para firmar papeles, ¿no? Entonces, mientras que yo no estaba, se seguían reuniendo los que estaban, y me comunican que alguien le daba un terreno por 10 años para que se desarrolle la permacultura y eso. Y yo le dije, muchachos, si yo no estoy, no, pero necesitamos, bueno, a la final, bueno, ¿dónde hay que firmar? Porque iban a recibir algunos, no sé, donaciones, qué sé yo, de otras fundaciones de Europa o algo así. Y bueno, después se armó el CIDEP legalmente, y entonces se anuló Diversidad. Y entonces yo de alguna manera quedé en libertad, y bueno, tuve la suerte de dar talleres desde México hasta Ushuaia o Tierra del Fuego, y también tuve la oportunidad de ir 2 veces hasta Nueva Zelanda a una comunidad maorí. Y ahora de una comunidad maorí me están llamando, y bueno, no sé cuándo iré porque estoy bastante tironeado para todos lados.
y quiero hacer ese viaje. Que justamente ayer concreté un furgón Mercedes-Benz, que fue todo gracias al aporte de la gente, porque yo, sinceramente, hace casi 2 años, cuando mi compañera emprendió su viaje hacia las estrellas, bueno, ahí yo no tenía 0 bajo 0, y sin embargo la gente fue aportando y bueno, ayer pude concretar ese sueño. Y ahora justamente ayer concreté, lo dejé en un taller que voluntariamente lo van a equipar adentro, y después en Tandil lo van a plotear o pintar, no sé, le van a hacer todos los garabatos ahí afuera, y después voy a emprender el viaje ese que tengo ganas de hacer, de alguna manera tirando semillas, como para que mucha gente se despierte un poco, que estamos un poco dormidos. Yo no culpo a nadie, porque creo que nadie es culpable, la culpa es un invento, porque todos hacemos lo mejor que podemos y lo que nos dicta la cabeza en ese momento para hacer. Aún, no sé, el que roba o hace cualquier desmán, es su cabeza que lo manda, o su subconsciente, porque todos tenemos nuestra propia historia. Y bueno, yo digo siempre que si hubiera nacido en Japón, ¿sabés cómo hablaba japonés? Pero no, nací acá y hablo de estas cosas. Y todo lo que yo te digo es simplemente por una cuestión de historia mía, lo que me pasó. Y por eso actúo como actúo. Bueno, como dicen los mexicanos, es mi pedo, es así. Y entonces sale así. Todos hacen lo que pueden con lo que tienen, se dice. Sí, por eso. No, a veces, bueno, mucha gente me pondera y eso, pero la verdad que me sale sin querer, así como lo dicta mi cabeza, ¿viste? Así me criaron, no sé. Oye, te felicito mucho por esto del furgón. Qué lindo que se concretó esto y que vas a poder darte vueltas ahí, seguro. Ojalá nos podamos conocer aquí en Ecuador. Sí. Y me parece fascinante esto que me dices de... Perdón la pregunta, si es que no es pertinente, dale. no está bien, pero... A mí no me asusta nada. Tu compañera que falleció era tu mujer desde que te casaste a los 22 años. Claro, yo me casé a los 22 y ella tenía 17 en ese momento. Y sí, estuvimos más de 50 años juntos. Wow. Y dábamos los talleres juntos. Y estudiamos, me acuerdo, radio y televisión por correspondencia. Cuando nos decían, pero ¿por qué estás estudiando eso? Si allá hay transistores. Y era válvula, todo. Pero nosotros queríamos saber cómo funcionaban las válvulas y qué era una radio galena, y todo eso curioseábamos. Y bueno, otra cosa que a mucha gente le parece raro, nosotros aprendimos taxidermia, que es embalsamar. Y bueno, por eso suelo decir que lo dicho hoy por mí o por otros no sirve mañana, porque resulta que en ese momento yo creíamos nosotros que hacíamos un gran aporte a la ciencia, y para que los chicos en la escuela vieran los pájaros y los bichos en una vitrina, que los vieran de cerca, bueno, todas esas cosas. Pero lo hacíamos por hobby, y también cuando vivíamos en Santa Teresita dábamos clase de eso, porque inventamos ahí una escuela de artes y oficios, que bueno, todavía existe. Y ahí enseñábamos taxidermia, y también hicimos exposición en Buenos Aires, que se sorprendieron mucho. Era un evento y nos daban un espacio. Y cuando vieron lo que estábamos armando, que fue con laguna artificial y todo eso, nos dieron 2 espacios. Y también los llenamos porque yo tenía alumnos y eran muy buenos haciendo aves y esas cosas. Pero un día, ya cuando me venía para Bolsón, dije, si quieren ver
los animales que los vean en el monte. Y quemé todo. Libros, todo. Y a nadie, y a veces me preguntan, che, ¿cómo es eso? ¿Y qué usaban? ¿Y cómo? No sé, rebúscatela por ahí, pero yo me olvidé de todo. Qué interesante. No sé nada de la taxidermia, pero me causa mucha curiosidad. Pero bueno, ya te olvidaste de todo, entonces creo que no es un tema que... Vos sabés que, no, otra cosa te digo. Vos sabés que del Instituto Nacional de Taxidermia venía un japonés y me becaron por los trabajos, exposiciones y eso. Me becaron para aprender a embalsamar gente. Y en ese momento yo no pude porque tenía que pagar hotel, comida. Además, iba a estar algo así como 15 días ahí para tomar todo ese curso. Y bueno, así que no fui. Así que zafaron. Wow, qué Y locura. no, hay cosas, digamos, yo tengo mis propias creencias sobre el tema de la muerte y todo eso, que imagínate, mi mujer estuvo 2 años con tratamientos paliativos, que justamente el cardiólogo le dijo, che, ese corazón no aguanta más de 1 mes y medio. Y ella le dijo, a un quirófano no me metes más, basta, que aguante 1 mes y medio y listo. Y aguantó 2 años, 2 años y 1 mes, algo así. Y a veces ella me decía, che, pero ¿por qué no me metes en un geriátrico y hace tu vida y listo? Si yo no sirvo más ya para nada. ¿Dónde querés que te firme? Y resulta que, no, porque cuando uno lo tiene muy claro, qué es lo que va a hacer, cómo va a recibir ese cambio y todo eso, es diferente. Es otra cosa cuando está muy conversado, muy hablado y además experiencias de autoconocimiento y bueno, ese tipo de cosas. ¿Cómo se llamaba tu mujer? Ana María. Bueno, es toda una historia porque la conocíamos por Nora, pero a los 12 años se entera que quien la fue a anotar en el registro civil, en vez de ponerle Nora María, le puso Ana María. Entonces, ahí fue el lío. Pero después, una vez en uno de estos que hacen, no sé cómo se llama, familiares, no sé cómo es eso que... Constelaciones, tal vez. Constelaciones familiares, le dijo, que era media brujilda, así, y le dijo, no, vos te llamás Ana María porque ese es el nombre que te puso tu padre. Y bueno, a mí me costaba bastante decirle Ana María, pero bueno, así fue. Bueno, suena que era un alma muy noble. Sí, sí. Y me pareció muy potente esto que me cuentas de que después de que ella ya pasó a otra vida, tú iniciaste como este proyecto de salir y rodar por ahí. Claro. ¿Y cuál es tu proyecto? ¿Cómo es la idea? Y bueno, la idea es ir principalmente a comunidades nativas. En las comunidades nativas, por supuesto que no voy a recuperar ni un centavo, ni combustible, ni nada de eso, pero entonces daría algún taller en algún pueblo o en alguna ciudad o lo que sea para recuperar algo de dinero. Y en las comunidades nativas, si bien en todos lados se aprende, porque cuando uno entrega, siempre recibe, siempre, y no es solo dinero, sino mucho aprendizaje. Y en las comunidades nativas lo que sucede es que ahí está para mí la verdadera construcción natural. Ahí Johann van Lengen, que es este señor que escribió El arquitecto descalzo, que es un libro famoso. Yo he hecho una linda amistad con él cuando vivía, falleció no hace mucho. Él me mostraba sus descubrimientos en comunidades nativas de Brasil, cómo hacían estructuras, que él me decía, mira, esto debería estar en las universidades porque son la base de todas las estructuras. Y era arquitecto. Y entonces, un poco ese es el proyecto,
frecuentar lo máximo posible comunidades nativas y después por ahí dar charlas, por temas, a veces temas específicos, ¿no? Qué genial. Yo de plano aquí alzo la mano para tratar de conseguir que llegues hasta acá porque tenemos un lugar en el que se puede hacer justo eso. Estamos en Cotacachi, que es del norte de Ecuador, que es un pueblo indígena rodeado de comunidades que todavía guardan bastantes saberes ancestrales, pero que también están perdiéndolo bastante. Y en especial este tema de la construcción es muy particular porque es una provincia, yo diría, pero por lo menos este pueblo es un pueblo de albañiles, o sea, uno de cada 2 personas es albañil, pero todos en la construcción como convencional y la construcción ancestral le mantienen ya menos, y lo poco que lo mantienen en sus comunidades, pero no llega a permear realmente en la ciudad, en el pueblo. Entonces aquí tenemos el espacio, en nuestra casa tenemos una finca donde hacemos talleres, que ese podría ser si es que te gusta el que se pague y que la gente venga, y también te puedo conectar con la gente alrededor para ir a conocer y dar talleres en las comunidades. Sí, en realidad yo he dado talleres para gente mapuche, para los com, muchas comunidades. Y como yo vivo en la Patagonia, entonces ahí he ido a muchas comunidades nativas y me llevo muy bien con esa gente porque siempre he vivido en lugares rurales o semirurales y conozco de animales, de plantas, de un montón de vivencias que tienen que ver con la naturaleza. Entonces, me es sencillo integrarme en las comunidades nativas. Y sí, por supuesto que voy a ir porque voy a pasar o estar, porque es un viaje sin tiempo, que puede durar 3, 4 años, 5, y si encuentro un lugar que me sienta contenido, que tenga que trabajar poco, que es vivir de la naturaleza, y me quedo y listo, ya está. Si total, todo lo que tenemos lo tenemos que devolver. En un momento dado es todo prestado. De alguna manera, lo único que queda es lo que hagamos, lo que transmitimos, lo que vamos sembrando, ¿no? Eso es lo que queda. Lo otro. Qué bonito lo que dices. Me recuerda al cuento de Juan de las Semillas, de este señor que fue plantando semillas de manzana por todo lado y que decía justo eso, ¿no? Si es que algo puedo dejar para sembrado, es lo único que necesito y nada más. Me encanta. Y tu ruta es, sales de Argentina, te vas por Chile y luego hacia el norte, Perú, Ecuador, o Bolivia, Colombia. Sí, luego hacia el norte, pero casi te podría decir que el plan es que no hay plan. No sé cuánto tiempo voy a estar en Chile, y en cuántos lugares, y en qué lugares. Claro. Sí, en realidad ahí hay contactos en Chile, muchos, porque en Chile he dado muchos talleres, también en Bolivia, en Perú, en Brasil. Y bueno, un poco el sueño también, porque también me conocen ahí en Cuba, pero nunca fui. Sí, ahí fue premiada la película El barro, la mano, la casa también, como algo así como documental de interés social, algo parecido. También fue externada en Barcelona, pero creo que no necesito, ya me han invitado, pero hay mucho para hacer acá en la patria grande. Esa película es, yo creo, bueno, al menos así fue como yo conocí de ti y estuve en algunos talleres de permacultura y en todos los que estuve, esa era una película que sí o sí te pasaban en el disco duro, en donde se compartía, digamos, todos los materiales de interés así más importantes, ¿no? Los libros de permacultura, tu película y algunas otras cosas más. Entonces yo creo que casi todo el que ha estudiado algo de permacultura en Latinoamérica ha visto esa película, ¿no? ¿Qué año la hicieron? No me acuerdo. No sé. Será 2012, por ahí. 13, tal vez. 16, no sé. Yo no. No, 16 ya no. No tengo ninguna fecha. No sé. No memorizo ni fecha, ni nada de eso. Y bueno, sé que pasó, pero no más que eso. Y bueno, te puedo comentar en eso que te comenté que
hicimos una reunión de los dinosaurios de la construcción natural. Cierto, sí, por favor. Y claro, un día Maximiliano Maciotra, es un amigo que es en este momento donde estoy, resulta que fue a mi casa como un desconocido y me hizo una nota. Y en la nota nos pusimos a conversar de que a mí me llamaba la atención y pienso que hay 4 pilares fundamentales que han hecho que el ser humano pudiera existir hasta ahora, pero que, no sé, parece que el sistema se adueñó de esos 4 pilares y entonces nosotros estamos arriba de eso y temblando porque no están o porque no los podemos manejar. Y que desde chiquitos nos enseñan letras, primero, letra, matemática, geometría, qué año vino Colón, cuándo vino no sé quién, qué es lo que pasó, pero algo fundamental que si no lo tenemos no podemos vivir, que es procurar los alimentos, comunicarnos, que viene de común, de comunidad, de tribu, de juntarnos para lograr cosas. O sea que procurar los alimentos, la comunicación, que tiene que ver con eso, con la tribu, construirnos el refugio. Todos necesitamos un refugio y que es fundamental. ¿Y qué es eso de la espiritualidad, la energía? Que capaz que si me hubieran enseñado desde pequeño, desde los primeros pasos, qué es la espiritualidad y la energía, tal vez no tendríamos que estar hablando, nos comunicaríamos igual. Y creo que, aunque no podemos zafar porque nos tienen divididos, además las religiones se han apoderado de la espiritualidad, por lo menos tener conciencia de qué es lo que está pasando, qué es. Por ejemplo, a mí me pasa que cada vez que le pongo combustible a mi vehículo, tengo presente qué es lo que estoy haciendo. Y si veo una luz prendida, porque sí, voy y la apago. O, no sé, los residuos, separarlos. Bueno, algo, pero ser consciente de lo que está pasando. Y no porque, y mira, todos hacen así que yo también hago cualquier cosa. Y bueno, así surge esta reunión y fuimos 22, digamos, porque él me dice, che, ¿y qué te parece? ¿Qué se puede hacer? Y juntarnos para esto. No tenemos otra. Cuando nos juntamos, aparecen las soluciones, que suelo decir, mira, si 10 personas organizadas, sin violencia, porque la metida de pata de la sociedad es violentarse, y justamente el sistema lo que necesita es violencia para justificar el seguir accionando y apretando. Pues yo suelo decir que el ejemplo está en Gandhi. Con una sonrisita los ingleses se tuvieron que ir. Y bueno, entonces, si 10 personas organizadas, sin violencia, se paran delante de una institución como un municipio, no sé, algo gubernamental, van a notar que las cortinas primero empiezan a temblar, después tiemblan las paredes, tiemblan todos, porque nosotros vemos un cartelito muy prolijito de afuera, pero adentro lo que cunde es la ley del gallinero, es un despelote, nadie sabe lo que hace el otro, no hay compañerismo, no hay nada que se parezca, y nada más que pensando en los votos que le van a dar o en ese tipo de cosas, y hacer que continúe el sistema como está, porque es lo que al sistema le conviene. Y a nosotros nos toca la no violencia activa como método de lucha y no darles oportunidad para que nos violenten. Entonces, bueno, juntarse, ponerse de acuerdo, organizarse para el futuro, no hacer cosas como espasmódicas, así. Uy, pasa esto, vamos a hacer huelga, quemamos ruedas, hacemos quilombo, no sé qué. Después le tiran un hueso y se desparrama todo. No, porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y bueno, y cada uno cuidando su quintita. Y bueno, y ahí estamos. Entonces,
de alguna manera, no sé, cuento mis pensamientos, pero no es que pretenda que de un momento a otro pase, porque todo es un proceso. Con el tema del barro hoy, a mí me parece que es un milagro lo que está pasando de usar materiales que nos brinda la naturaleza para construir la casa. Me parece todo un milagro porque fui durante 8 años por lo menos el loco del barro y nadie me hacía caso de nada. Va, y sí, mirá el loco lo que hace y mirá hoy lo que es. Entonces, por ahí es lo que pienso. Qué importante lo que dices. Esta reunión de los dinosaurios, ¿cuándo fue? ¿Hubo algún registro, algún comunicado, alguna cosa que la gente pueda ver? Sí, hay por ahí alguna foto, pero nosotros no lo hicimos para que eso sea un estallido espontáneo. Justamente hace poco se cumplió 1 año de eso. Y no creemos que sea mala voluntad ni nada de eso de los que hayan venido, pero es como que nosotros fuimos los inventores un poco de esa reunión y entonces es como que recaen las cosas sobre nosotros, como en una oportunidad el basurero municipal, o sea, el lugar donde tiran los residuos de la municipalidad, estaba en la entrada del pueblo de Bolsón. Entonces hicimos durante 10 años, siempre de alguna manera protestando, pero dando proyectos ya en funcionamiento. Y por supuesto que no nos dábamos, no hacían caso. De repente a alguien se le ocurrió, ¿por qué no hace un concurso fotográfico? El basurero municipal en imágenes. Bueno, dale, vamos, qué sé yo qué. Bueno, cuando miramos para atrás éramos todos, al principio todo, vamos. Eso lo debes conocer bastante. Nosotros igual seguimos adelante, pero cuando ya estaba medio armado todo, empezaron a acoplarse. Y para el momento de los aplausos ya sabes que tiene todo. Pero no es para culpar a nadie, sino que es lo que dicta la cabeza de cada uno. Entonces, a nosotros eso no nos hacía mella, a mí y con quien lo estaba haciendo. Y en 3 meses el basurero municipal desapareció, porque la muestra estuvo 1 semana en el salón municipal. Imagínate que contra el arte nadie se puede tirar. Y después hicimos en las escuelas itinerante la muestra. Después en la plaza. Y no tuvieron otra posibilidad que armar una planta de reciclado bien alejado de ese espacio, porque ya estaba contaminando el río. Por eso te digo que es todo un proceso, es decir, y ahora, en estos días, íbamos a tratar de reactivar como una segunda instancia, porque la idea es, nos juntamos, fenómeno, trabajamos en 4 mesas, con 4 papelógrafos cada uno, fue 2 días la reunión, viajó gente de más de 1.700 kilómetros, wow. En un auto, no sé cómo viajaron tanto, que de un tirón llegaron y de un tirón se fueron, y otros vinieron de diferentes provincias y lugares. Y bueno, gente que conocíamos, que tenían una línea de pensamiento parecida. El caso es que trabajamos en 4 mesas, con un tema en cada papelógrafo, y después una señora que sabe mucho de organizar proyectos participativos y todo eso, que también es otro dinosaurio de la construcción, fue la que coordinó todo esto, que se llama Adriana Simic. Y ahí en la mesa se llenaron esos 4 papelógrafos y hicieron una presentación de por qué escribieron esto, aquello. Y la conclusión final la tomamos al otro día, donde juntamos las coincidencias y qué sé yo. Y bueno, en definitiva, todos coincidíamos que teníamos que juntarnos, que
practicar la comunicación, de formar la tribu de alguna forma, de alguna manera, que era mucho más conveniente para nosotros y que eso lo íbamos a divulgar de alguna forma. Y bueno, nosotros comentamos que esto no era para nosotros, para inventar algo nosotros y lucirnos, sino que todos nos lo teníamos que poner al hombro, a esa conclusión. Y bueno, durante un tiempo nos juntábamos, bueno, pusimos a disposición cada uno con su oficio oficial, digamos, o sus saberes o sus cosas, pero bastante rápido se diluyó con que todos tienen que atender el celular y la nena a la escuela y no sé, y todas esas cosas. Pero seguramente que en estos tiempos, no sé, en estos días, no sé, vamos a tratar de reactivar eso, a ver qué quedó de todo eso y de alguna manera aclarar que no es cuestión de que, bueno, si me necesitas avísame, porque eso suena bastante averso. No, involucrarse, si lo sienten así, por supuesto. No, nada puede ser. Si fuerzas en un sentido, produce lo contrario. Así es la ley. Entonces, no, simplemente por ahí uno se olvida o no sé. Y por más que se haya diluido, ahora ya lo estás diciendo frente a algunos miles de personas, así que la divulgación está activa y vigente. Así que por más que tal vez, si es que la difusión que quedaron no fue como fue, pues tú lo sigues cargando y seguro que algunos de los 22 y esto se sigue divulgando. Así que la vida sabe cómo lleva los mensajes también. Sí, todas las acciones de alguna manera quedan en cada uno, las vivencias, que es también lo que te vas a llevar, ¿viste? Uh-huh. Y además, esto de divulgar, aún uno, si lo ve desde otro punto de vista, es asegurarse la vida eterna, porque si, suponete, a vos se te ocurre algo, lo difundís, el otro difunde a otro y así se va multiplicando. Y es lo que queda realmente de la vida. Por eso yo por lo menos, y debe ser bastante contradictorio para muchos, yo no justifico el patentamiento de cosas. A mí me han dicho, che, ¿por qué no patentás eso de poner los listones así a 45 grados, qué sé yo, en la quincha? Y no, porque si yo tengo que nombrar todo lo que influyó para que un día a mí se me ocurra eso, que tal vez en otra parte del mundo también ya lo estarían haciendo, es saber, no me alcanza una biblioteca. Tenía que empezar no sé, el vientre de mi madre y tal vez mucho antes, a decir qué eventos hicieron que pase una cosa y después pase la otra y la otra y la otra y la otra, hasta que yo llegue a ese espacio. Entonces, para mí, la sabiduría o las ideas o eso son universales, no tienen que ver con el universo, no una persona puede adueñarse. Es algo tan ridículo como ponerle precio a la Tierra, ¿viste? Uh-huh. Es decir, ¿cuántos millones de años tiene el planeta? Y viene alguien y dice, no, estas 2.000 hectáreas son mías porque acá hay un papel que dice así. No dice, yo me encargué de matar a no sé cuántos indios y no sé qué cosa, no, o de prender fuego cualquier cosa. Uh-huh. Esa parte no existe. Entonces, me parece bueno que, aunque no, que es lo que mucha gente dice, no, pero yo solo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero no, tener conciencia de cómo es el mecanismo ya es un gran paso adelante. Y un poco, no sé, es eso lo que, no sé por qué es lo que habrá pasado en mi niñez o en mi adolescencia o lo que sea, que influyó, que de repente me diera cuenta de un montón de situaciones que aquel que dice, bueno, la vida es así, no es así. Mm. Hay otras formas, hay otra manera, hay otra conciencia. Por eso muchas veces digo que
tenemos que tener conciencia de que estamos navegando en una mota de polvo en el universo, que si vos te alejás no es nada, ¿eh? Y resulta que nosotros peleándonos, discutiendo y qué sé yo cuánto, desaprovechando la vida que nos regalaron. Entonces, no tiene sentido un montón de cosas. O por ejemplo, no sé, parece que dicen que hay mucha gente en el planeta y entonces, no sé, no se dan cuenta, no hay forma, ¿no? Y no porque, no sé, bueno, cuestiones económicas o cuestiones que no tienen sentido, no tienen sentido. Y bueno, en la medida que tomemos conciencia en lo que estamos, creo que vamos a poder estar mejor todos. Y mientras más le apostemos a esta filosofía que tú dices que me parece tan valiosa, ¿no? Esto de las patentes, por ejemplo, o del ponerle precio a la tierra, que más allá de atribuirle a una persona la propiedad de una idea o de un pedazo de tierra, lo que hace en verdad, creo yo, es fortalecer una institucionalidad que toma el control sobre las ideas y sobre la tierra, más allá de que esa institucionalidad diga, esa idea es de Belanco, por decir, o esa tierra es de Felipe. Lo que hace en verdad es institucionalizar tanto las cosas que nos desempodera totalmente de nuestra propia red humana, que funciona naturalmente y nos desempodera de lo que podemos hacer, de cómo nos podemos organizar, de eso, ¿no? De cómo hacemos las cosas. Y creo que ahora estamos tan metidos en esto que ya no lo podemos ver. O sea, que ya asumimos que lo que tú decías, ¿no? Así son las cosas. O sea, ahí está el Estado, ahí está el municipio, ahí está la policía, ahí está los dueños, qué sé yo, el instituto que es dueño de la propiedad intelectual. Y nos perdemos en esa locura, ¿no? Claro, porque creo que cualquier animal, cualquier bicho, cualquier ave, cualquier ser humano que nació en este planeta tiene derecho a un pedazo de tierra donde desarrollarse, donde estar, donde criar su familia. Pero claro, a lo mejor no pueden cazar los pájaros para cobrarles estadía, o una liebre, o no sé, cualquier bicho que nace en el planeta tiene derecho a un pedacito de tierra donde desarrollarse. Uh-huh. Y claro, no sé, hay tantos pescados en el mar ahí para cobrarles impuestos, pero bueno, no pueden, porque si no lo harían. Oye, pero me encantaría preguntarte como si es que tú tienes ideas al respecto del lado pragmático de cómo hacer eso, de cómo liberar la tierra, por ejemplo. Porque yo he estado como pensando en esto, de que tal vez en algún momento, por ejemplo, que la esclavitud era legal. Claro, y que la gente consideraba que era normal que alguien pueda comprar la vida de otra persona. Yo creo que ese paradigma lo estamos viviendo con la tierra desde todo el modelo de la propiedad privada, pero que estamos tan metidos ahí que es muy difícil como salir de ahí sin usar esa misma lógica, porque ya, digamos, si yo quiero, por ejemplo, que mis hijos y mis nietos tengan derecho a un lugar donde construir su casa cuando puedan, cuando quieran, necesito hoy por hoy asegurarme que hay un territorio que está lo suficientemente protegido para que haya generaciones que tengan ese derecho. Y para lograr eso, de ley hay que comprar. Pero tal vez es comprar para liberar, así como había gente que compraba esclavos para darle su libertad. Claro. ¿Cómo tú has pensado en eso? ¿Cómo le ves? Bueno, yo pienso que la vida humana es muy corta como para un proceso, y para un proceso de esa manera. Y no sé, pienso que lo primero es tomar conciencia de lo que está ocurriendo realmente. Entonces, ¿qué pasa? A ver, somos esclavos de saco y corbata, o no sé cómo decirlo. De alguna manera somos esclavos. Si anotamos todo lo que hacemos en el día o tenemos que hacer para estar más o menos bien, porque en realidad creo que las comodidades son las que nos han traicionado, porque siempre buscamos lo más cómodo, lo más fácil, lo más... porque
allá donde se unen las paralelas, lo que buscamos es la paz, buscamos tranquilidad, en realidad buscamos amor. Y otros se confunden, influenciados por este sistema. Los que tienen mucho no quieren largar, porque tienen miedo de enfrentarse. Algunos me dicen, ay, qué hermoso el Bolsón, qué lindo, cómo me gustaría vivir acá. Y escúchame, venite, ¿qué problema hay? Venite. Nosotros nos vinimos así, de un día para otro, no conocíamos a nadie, y nos vinimos. Después, por cuestiones del país y que yo, perdimos la casa, perdimos todo perdimos. Como tanta gente acá que decía que se quedaba en la lona. Y sin embargo, ahí estamos. Pero vos decís, vos te parece fácil porque no sé qué, no sé cuánto, y se quedan lamentándose porque están en el cuenco de, viste, el sapo en agua fría con el mechero abajo y el sapo en agua caliente, digamos, que cae en agua caliente y salta para afuera. Pero en ese que está entibiándose de a poco, cuando quiere acordar, está quemado, está cocido. Y bueno, y me dicen, no, pero escúchame, y queda lejos del hospital, y el supermercado, ¿dónde está acá? Y el no sé qué, y la farmacia, pero no tenés luz. Y yo no tuve luz durante 7 años. Entonces, de repente, si un día se corta la luz, uy, la catástrofe. Me decían que en España se cortó, no sé, un par de días, no sé qué, y la gente andaba deambulando como zombies. Imagínate si cortan internet por una semana. Y bueno, no van a saber qué hacer. Hay una catástrofe. Por supuesto, capaz que un chico se está muriendo de hambre y mira una liebre que cruza y dice, ay, pobrecita la liebre, mira qué bonita, cómo salta. Y yo sabe cómo me la como. Y listo, chao. No sé, o cosas parecidas. No, pasa algo y me da cosa hablar con el vecino y cómo le voy a pedir al vecino y cómo, no sé, porque el vecino me puede robar, me puede hacer esto, me puede no sé cuánto. Y eso pasa en las ciudades y eso lo estoy experimentando acá, que no veo la hora de irme, porque sinceramente cuando fui acá a un lugar que se llama San Vicente, atravesamos toda la ciudad. Uy, mamita querida, yo veía semejante cantidad de vehículos y yo digo, todo esto están quemando nafta y uy, cómo me quiero ir de acá. Y bueno, pero bueno, es lo que hay. Yo creo que es un proceso, así. Tratar, yo ojalá haya, no sé, miles de escuelas rodantes, que es lo que voy a tratar de incentivar a los más jóvenes o a cualquiera que hagan eso, que viajen de alguna manera, como yo digo, voy a andar evangelizando. Así me digo, una contrariedad con relación a lo que digo, que justamente las religiones se han apoderado de la espiritualidad. Por eso hay cientos, o no sé si miles, y siempre creyendo en lo de afuera. Y resulta que cuando nos damos cuenta que eso que buscamos afuera está dentro nuestro, que es un mecanismo propio del ser humano, por eso cada vez que uno tiene no sé, que recibe de alguna manera algo que deseaba o algo así, hay que agradecer profundamente porque se carga una batería que cuando necesitamos, buscamos ahí y las cosas se dan. No sé muy bien cómo es ese mecanismo, pero a mí se me da. Entonces, cuando uno descubre que no tiene que recurrir afuera para nada, se siente totalmente en libertad y se siente que en realidad tenemos un poder increíble. Entonces, lo que a mí me pasa, por lo menos, de lo que hace muchos años descubrí que eso que a veces buscaba fuera de mí estaba dentro mío. Entonces, donde esté, lo llevo. Y es un mecanismo propio, así como, no sé, como el pensamiento, como el consciente, el subconsciente.
y todo se acomoda, todo se puede acomodar. No hace falta para mí, ¿no? Yo digo porque hay gente que, bueno, cree fervientemente en que tiene que tomar algo para, no sé, para descubrirse a sí mismo. Y no, para mí no. A mí no me hace falta, digamos. Yo creo que eso es lo mejor, porque no tengo que buscar nada afuera. Entonces, está. La sabiduría a la que apuntan todos los libros sagrados y todos los sabios de la historia, lo que acabas de decir. Creo que llegar a eso es llegar a la sabiduría de ser un adulto como completo, bien vivido, como lo eres. Qué lindo lo que dices, me encanta en verdad. Jorge, antes de terminar, hay un par de preguntitas que hacemos a todos los invitados y que tengo mucha curiosidad de qué nos vas a recomendar tú. Siempre pedimos que nos recomienden tal vez algún libro que tú creas que pueda ser bueno para este momento, o tal vez que nos cuentes qué estás leyendo ahora. Bueno, vos sabés que está bien. Uno, no sé, yo empleé la cabeza para un montón de otras cosas, pero en mi vida habré leído completo 5 libros. Bueno, tenía la suerte que muy joven, porque, bueno, mi señora, mi compañera, me leía, porque era rapidísima para leer. Ella corregía libros. Íbamos andando y me decía, uy, fíjate, mira ese cartel, la falta de ortografía que tiene. Y eso, bueno, porque tenía mucha práctica para leer, y era porque, bueno, acá había unos cómics, D'Artagnan, el Tony, qué sé yo, bueno, todo eso. Cuando ella era muy chica, que el hermano y a veces el padre compraban esos cómics, que eran unas revistas, y no sé por qué, como que no se la dejaban agarrar, o entonces se escondía en el baño y leía rápido, 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 ¿viste? Y así, siendo muy chica, así teniendo, no sé, 8, 10 años, empezó a leer muy rápido. Y además leía muchísimo más rápido que lo que podía decir. Y entonces a ella le encantaba leerme, y yo cómodo, ¿viste? Y como siempre hacíamos las cosas juntos. Por supuesto que íbamos a la obra, dábamos los talleres, ella siempre me estuvo ayudando en eso. Me ayudaba, nos ayudábamos los dos porque ella sabía mucho de eso. Y entonces he leído muy poco, y últimamente sí, estaba leyendo un libro de poesías, un librito que me regaló un amigo, Santiago, no me acuerdo el apellido, pero él es una persona muy joven, no sé, 40 años por ahí, y que es poeta, es payador, es escultor y un muy buen albañil. Y además escribe poesías y eso. Y él me decía que la base de su aprendizaje ha sido porque su madre era docente y le obligaba a leer el diccionario. Y entonces, que para él era un poco aburrido a veces, pero que aprendió tantas palabras que a veces en una reunión de amigos le dicen, bueno, Santiago, basta, no hables más en poesía, no sé, porque él conversaba siempre así. Así que por eso tiene esa habilidad. Mira, los libros por ejemplo, tengo todos los libros de Minke porque me regalan. Y a veces digo, no me regales ese porque no, ya lo tengo 2 veces. Y he leído algunas cosas nomás, no he leído todo, porque bueno, siempre cada maestro con su librito, y la verdad, ahora estoy escribiendo, pero en un cuaderno, porque voy a editar un libro sobre los tips, así, tips en el sentido, bueno, cómo colocar una puerta, porque, por ejemplo, la puerta de entrada siempre no hay que ponerla a plomo. Es decir, siempre está eso, no hay que poner a plomo todas las puertas, qué sé yo, y no es así. Porque si vos la pones a plomo, por ahí te raspa en el suelo, y tiene que estar herméticamente cerrada para que no pase ni una cucaracha ni ninguna cosa por abajo. Entonces tiene que estar así 2 milímetros fuera de plomo hacia la parte que cierra.
para que cuando se abre, se levante, pero se levanta poquito, pero cuando cierra, queda hermética. Entonces, porque si vos la pones justo a plomo, y a veces justo a plomo, y a veces por ahí afuera de plomo, y entonces cuando se abre, raspa contra el piso, entonces la cepillan, pero al cerrar, queda con una rendija. O, no sé, cosas como colocar una regla, por qué conviene aprender a manejar las herramientas, la cuchara, fratacho, lo que sea, por qué no colocar una abertura en la mitad de la pared, del espesor, digamos, de la pared, porque después querés abrir la ventana y no te abre tener la mocheta de la abertura y entonces no podés abrir la hoja. Bueno, o tantas otras cosas. Oye, qué interesante este libro que dices que vas a editar. Sabes que yo estaba con la duda preparando la entrevista a ver si es que te iba a preguntar más cosas técnicas de la construcción o si es que íbamos a hablar más de la vida y filosofar. Y luego decidí que mejor hablar en general de la vida porque siento que es más universal y que ya, además, si es que ahora me dices que vas a editar ese libro más técnico, que además ya tienes otro, ¿no? La construcción de la casa de barro paso a paso que se llama, ¿no es cierto? Sí, sí. Pues eso ya tal vez puede quedar más en los libros, pero recibir tu sabiduría más en una conversación sobre la vida me parece que podía aprovechar mejor el tiempo así. Bueno, son 70, ya ahora el 28 de junio cumplo mis primeros 75 años. Así que sí, y la verdad que voy a dar un taller ahí justo en Carmelo, Uruguay, y ahí están, justo es un lugar convocatoria de, no sé, que se juntan músicos y no sé qué cuánto, así que están preparando una fiesta ahí, dice que me van a festejar el cumpleaños ahí. Qué bien. No, porque yo, escúchame, ¿sabes qué? Es mi cuerpo que se envejeció, ¿eh? Ajá. Yo no. Yo ahí estoy firme, más o menos, ponerle 30, más o menos. Pero estoy metido en un cuerpo que no quiere hacer mucho, ¿viste? Ese es el problema. Pero bueno, qué ahí lindo. estamos. Ajá. Oye, Jorge, para cerrar, no sé si quisieras dejar un mensaje a los oyentes, lo que sea que te nazca, si quieres dar algún consejo o solo despedirte de la audiencia o lo que les quieras decir. No, lo que a mí se me ocurre, que hay que tener eso de conciencia, que estamos navegando en una mota de polvo en el universo, y creo que la naturaleza es lo más. La verdad es lo más. Cuanto más cerca de la naturaleza, más cerca de la verdad. Eso es algo que una vez se me ocurrió. Pero en eso creo que está ahí. En la naturaleza está la verdad. Y otra de las cosas es juntarnos. Todo sale más económico. Podemos sumar lo que sabe uno y lo que sabe el otro. Todos somos ignorantes de diferentes cosas. Entonces, si sumamos lo poco que sabemos cada uno, ahí está la solución. No busquemos el individualismo porque justamente le estamos haciendo el caldo gordo a aquellos que no pueden parar de acumular. Así que juntarse. Yo creo que siempre suelo comentar que cuando estoy dando un taller, que aunque ninguno de nosotros, digo, que sepamos nadar, somos capaces de hacer un buque que nos puede llevar y puede flotar y puede andar. Con el aporte de cada uno podemos hacer milagros realmente. Así que ya nos veremos por ahí, porque voy a pasar por allá por Ecuador y bueno, nos veremos por ahí, charlaremos personalmente y imagínense la cantidad de cuentos que hay en 75 años. Hay un montón de anécdotas y que todas tienen, digamos, su saber, y ahí
siempre digo, bienvenidos los inconvenientes porque de ellos aprendemos. De lo que sale fácil no nos acordamos, pero donde hay alguna emoción y de repente hasta capaz que renegamos de algo, ahí está el aprendizaje y tenemos que aprovecharlo. Digo que suelo hacer como los abogados, que le cambian la carátula. Entonces, decir, bueno, es un inconveniente o accidente o lo que sea, y no, le cambio la carátula y digo, es un desafío. Yo puedo. La solución siempre está, solo hay que encontrarla. Pero ahí está la solución. En cada problema está implícita la solución. Eso decimos en permacultura. Así que firmes, adelante, con la no violencia como método de lucha. Qué lindo. Qué gran mensaje, Jorge. Te agradezco muchísimo. Ha sido un honor, en verdad, conocerte, conversar contigo. Va a ser mucho más todavía conocerte en persona. Aquí tienes una casa en Cotacachi y en todo Ecuador, la Red de Guardianes de Semillas también. Aquí tienes por todas las regiones gente que te va a recibir con los brazos abiertos. Así que, bueno, eso, qué ilusión va a ser conocerte y muchísimas gracias por darnos este espacio. Bueno, igual para mí. Gracias. Gracias, un lindo día y mucha suerte con la caravana. Allá vamos a andar. Chévere. Chao, Jorge. Un abrazo grande. Chao. Saludos.